tal? Vamos a hacer en esta sesión una revisión de trabajo con vectores, siendo material adicional para el tema 1, la física y la geometría, del curso de matemáticas avanzadas de la física. Y en esta sesión haremos un repaso de algunos temas que quizá ya hayan revisado en cursos tanto de álgebra, de mecánica, y que tienen que ver con el manejo de vectores y sobre todo nuestro interés de orientarnos hacia el manejo de notación con índices, que es una notación bastante práctica, flexible y sobre todo que vamos a encontrar en el desarrollo no solo de este tema sino de todo el curso. Y bien, entonces haremos también un repaso sobre algunos temas. Vamos a comenzar haciendo una revisión sobre los tipos de campos que podemos encontrar en la física. Bien, vamos a definir un campo escalar, aquel que describe una correspondencia 1 a 1 entre un solo número escalar y un punto. Mientras que un campo vectorial de n dimensiones se describe mediante una correspondencia biunívoca entre n números y un punto. Estos conceptos ya los manejan, estos conceptos ya los revisaron en algún momento, entonces también trataremos de adelantar de manera más acelerada esta primera parte. Y bien, entonces también podemos hacer una generalización de estos conceptos si asignamos n números al cuadrado a un solo punto o n números al cubo a un solo punto. Cuando estos números obedecen a ciertas leyes de transformación, se convierten en ejemplos de campos tensoriales, que esa es la parte que nos interesa dirigirnos. Y bien, entonces los campos escalares los podemos referir o los podemos denominar como campos tensoriales de rango u orden 0, mientras que los campos vectoriales se denominan campos tensoriales de rango u orden 1. Esta referencia también quizá ya la hayan encontrado previamente cuando estamos describiendo la parte del manejo de tensores, pero también consideramos relevante hacer un repaso general para también dirigirnos hacia ese punto. Ahora, la cuestión de notación de índices, también veremos por qué es importante manejar índices, cómo los debemos de manejar, y este material es lo que busca como intención precisamente trabajar. Bien, pues propiamente el manejo de los índices o notación de índices. Aquí esta referencia de notación indicial me parece que queda mejor referido como notación de índices y va ligada completamente al cálculo tensorial. Entonces resulta ser que los tensores tienen ciertas propiedades que son independientes del sistema de coordenadas utilizado para describir el tensor. Entonces también es importante señalar que esta propiedad es muy pertinente de estudiarla en este momento, porque propiamente estamos haciendo una revisión de sistemas de coordenadas generalizadas, y entonces también podremos describir tensores en esos sistemas de coordenadas generalizadas, y pues las propiedades son independientes del sistema que estemos trabajando. Y bueno, entonces lo que podemos hacer ahora con estos tensores es representar varias leyes fundamentales que ocurren no solo en la física, sino también en ingeniería, en ciencia y en matemáticas. Y entonces volvemos a hacer la referencia de que estas representaciones son bastante útiles y son prácticas, ya que son independientes de los sistemas de coordenadas considerados. Entonces, este es un punto muy importante para esta primera presentación. Bien, vamos a hacer ahora el manejo ya de expresiones y de cantidades que ustedes ya conocen en todo momento, que en este caso haremos referencia a dos vectores A y B, y podemos hacer una representación en forma de sus componentes de manera explícita. Tenemos la componente A1 que está multiplicada por el respectivo vector unitario E1. Recuerden que aquí la notación de gorrito, el circunflejo, denota el vector base unitario. Y tenemos la componente A2 multiplicada por el vector base E2, vector unitario. La componente A3 multiplicada por el vector unitario E3. Lo mismo para el vector B, con componentes B1, B2 y B3. Aquí vamos a hacer una observación con respecto a los vectores base ortogonales. Podemos generalizar la representación. E1, E2 y E3 con gorrito representan los vectores base ortogonales. En algunos textos hemos encontrado
al tener 3 coordenadas, pues hacemos la asociación de que tenemos un sistema cartesiano en donde estos vectores unitarios son I, J y K. Pero de manera general podemos considerar que tenemos 3 vectores y el sistema de referencia pues será el que ya sea cartesiano, cilíndrico, esférico, etc. Pero también en su momento, cuando le demos nombre propio a ese sistema, tendremos que hacer la respectiva representación del vector base ortogonal. Bien, y entonces podemos comenzar a hacer una compactación de la notación, ya que, por ejemplo, si el vector A y el vector B podemos representarlos directamente en términos de las componentes, A1 más A2 más A3 representan el vector A, mientras que el vector B queda representado por la suma de las componentes B1, B2 y B3. Y entonces lo que estamos haciendo aquí en esta notación, estamos representando las componentes del vector A y el vector B. Y después también es necesario y es importante representar los vectores unitarios, de tal manera que tenemos la representación compacta del vector A y el vector B, pero también tenemos la representación de los vectores unitarios. Entonces, de esa manera ya queda completa nuestra expresión anterior. Pero también podemos hacer una compactación mayor, podemos representar de manera más corta estos vectores cuando utilizamos la notación de índices o notación indicial. Entonces podemos ocupar la notación de índices de la siguiente manera. Representamos A subíndice I, donde I en este caso los valores que toma o el índice corre con los valores 1, 2 y 3, mientras que el vector B lo representamos con un subíndice P, donde P es el subíndice cuyos valores se recorren entre 1, 2 y 3. Y finalmente esta representación me está demostrando los componentes de los vectores A y B. Entonces esta notación enfoca la atención solamente a las componentes de los vectores y emplea un subíndice ficticio, o también lo podemos encontrar referido como un subíndice mudo, cuyo valor en los enteros está especificado. Eso sí, tiene que ser siempre bien claro el valor en el cual el índice se está moviendo. Y bien, entonces cuando tenemos este símbolo A sub I, se refiere a todos los componentes del vector A de manera simultánea. Pero también hay que tomar en cuenta que este valor del subíndice mudo I puede tener cualquiera de estos 3 valores, 1, 2 o 3. Y entonces cuando decimos que I es igual a 1, entonces nos estamos enfocando a la componente A1 del vector A. Con I igual a 2 estaremos haciendo referencia al segundo componente, es decir, a A2 del vector A. Cuando I es igual a 3, podemos centrar la atención en la tercera componente del vector A. Entonces, de esta manera, ya al especificar el valor del subíndice, entonces conocemos directamente con qué componente estamos o queremos trabajar. Bien, este subíndice I es un subíndice mudo y lo podemos reemplazar por cualquier otra letra. Si usamos I, podemos usar P, por ejemplo, como aquí lo mencionamos, y también tiene que estar muy bien especificado cuáles son los valores enteros en los que este subíndice mudo se puede mover. También podemos tener dimensiones mayores, en donde, por ejemplo, si tenemos el caso de n tuplas ordenadas, por ejemplo, un vector X mayúscula, en donde cada una de las componentes son X mayúscula sub 1, X mayúscula sub 2, etcétera, hasta la X mayúscula sub n. Entonces las componentes X sub i, donde i corre desde 1, 2 hasta n, es llamado un vector n-dimensional. Y también podemos hacer la representación explícita de este vector mayúscula X en términos de los vectores unitarios ortogonales. Y tendríamos el vector unitario E1, el vector unitario E2 y así hasta el vector unitario EN. Y estos vectores unitarios base son linealmente independientes. Esto es un tema que ustedes ya conocen también del álgebra lineal. Bien, ahora también es importante señalar que en estos primeros ejercicios o estos primeros ejemplos que hemos visto, casos de vectores tridimensionales, todas las operaciones con índices también se aplican para los vectores n-dimensionales. Entonces, en ese sentido, si tenemos que trabajar posteriormente con estas cantidades vectoriales n-dimensionales, este repaso que veremos, las operaciones sobre los índices, son exactamente equivalentes para el caso de mayor dimensión. Bien, ahora
vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a definir estas cantidades que podemos representar con una letra con subíndices o superíndices, y a estas cantidades les vamos a llamar sistemas. Cuando estas cantidades obedecen a ciertas leyes de transformación, se le denomina sistemas tensoriales. Por ejemplo, aquí tenemos varias cantidades. Esta cantidad A con subíndice I y J y un superíndice K, y una cantidad E con superíndice IJK, una delta con subíndice IJ, una delta con subíndice I, superíndice J, un sistema A con un superíndice I, un sistema B con un subíndice J y un sistema A con subíndice I, J. Y bien, entonces cuando tengamos o manejemos estos sistemas que utilicen subíndices o superíndices, hay que seguir unas reglas importantes. Siempre tenemos que utilizar letras minúsculas latinas o griegas. Y como regla también, una regla estándar es que las últimas letras del alfabeto, por ejemplo V, W, X, Y, Z, nunca las vamos a utilizar como índices. Manteniendo estas reglas de la notación para los subíndices o superíndices, entonces tendremos oportunidad de que no tengamos ninguna confusión al momento de manejar estos sistemas con sus respectivos subíndices o subíndices. Bien, ahora, para definir el orden de un sistema, pues nos fijamos siempre en el número de subíndices y superíndices. Entonces vamos a definir que un sistema con un índice es un sistema de primer orden. Mientras que si tenemos dos índices en nuestro sistema, tendremos un sistema de segundo orden. Y en general podemos decir que un sistema con n índices se denomina sistema de orden n. Y cuando tenemos un sistema que no maneja índices, será un sistema de orden escalar o de orden 0. Bien, ahora vamos a ver que será necesario manejar sistemas equivalentes, es decir, que el tipo del sistema depende del número de subíndices o superíndices que aparecen en una expresión. Y, por ejemplo, si tenemos aquí dos sistemas A, sub JK y super I, y el sistema B con sub ST y super M, donde todos los índices van del 1 a n, en este caso estos dos sistemas son equivalentes porque tienen el mismo número de subíndices y superíndices. Mientras que en este ejemplo el sistema A tiene dos subíndices JK y un superíndice I, pero el sistema C tiene un subíndice P y dos subíndices M y N. Estos dos sistemas no son del mismo tipo, no son equivalentes porque solamente el sistema tiene un superíndice y el otro tiene dos superíndices. Entonces hay que tomar en cuenta que para ciertos sistemas el número de subíndices y superíndices va a ser importante, pero también en otros no tendrá importancia, y en ese momento se indicará precisamente en qué parte no es relevante el orden o la equivalencia de los sistemas. También hay que hacer la siguiente aclaración. Cuando se manejen los superíndices, será importante considerar que no debemos de confundirlo con el manejo de una potenciación de una cantidad o de nuestro sistema. Por ejemplo, si tenemos un sistema que utiliza la referencia de X, Y y Z y lo reinterpretamos o lo expresamos en términos de X super 1, X super 2, X super 3, entonces estamos haciendo que Y sea igual a X super 2, donde esta cantidad X super 2 es una variable y no está representando que tomemos el valor de X y lo elevamos a la potencia cuadrada. Y de la manera similar, cuando hacemos que Z sea igual a X super 3, entonces estamos haciendo un cambio de variable de Z por X super 3 y no estamos haciendo la operación de tomar X y lo elevamos al cubo. Entonces esta parte va a ser muy importante, pero si en algún momento queremos elevar precisamente por ya sea nuestra operación o nuestro desarrollo de trabajo, tenemos que hacer la operación de elevar una potencia, entonces va a ser importante siempre usar paréntesis. Entonces ahora si tenemos que a esta cantidad X o esta variable X super 2
entre paréntesis está elevada al cubo, entonces sí, ahora la variable x super 2 la estamos elevando al cubo. Esta ya representa propiamente una cantidad elevada a una potencia. Y bien, todo esto lo que hemos estado revisando en este primer momento es que al utilizar las variables o las cantidades con superíndices, podemos hacer que muchas ecuaciones de matemáticas y de física pues adquieran una forma más concisa y más compacta. Entonces, esa es la parte que justifica el por qué necesitamos manejar de una manera mucho más fluida y natural la notación de índices. Bien, vamos a comenzar a revisar también una serie de convenciones para el manejo de los índices. Y en este caso iniciaremos con el caso cuando los índices no se repiten. Entonces, esta convención establece que siempre que tengamos una expresión en la que los índices se presentan sin repetición, debemos entender que cada uno de los subíndices o superíndices puede tomar cualquiera de los valores enteros 1, 2, n, donde n es un valor entero especificado. Esta convención también posteriormente la podrán encontrar con otro nombre, pero es básicamente la parte importante y la parte relevante es lo que nos indica. Y entonces, por ejemplo, podemos utilizar la delta de Kronecker, que ustedes ya la conocen también, con nuestra delta, con subíndices i y j, y que sabemos que está definida de la siguiente manera. La delta de Kronecker con índices i, j va a ser igual a 1 si el índice i es igual a j. Y va a valer 0 si el índice i es distinto de j, donde i y el índice j recorren los valores de 1, 2 y 3. Entonces, sabemos que esta delta de Kronecker representa 9 cantidades. Podemos hacer la representación de esas 9 cantidades en este arreglo. Tenemos, por ejemplo, en el primer renglón, delta 1, 1, delta 1, 2, delta 1, 3. En el segundo, delta 2, 1, delta 2, 2, delta 2, 3. Y así en el tercer renglón. Entonces, de acuerdo a la definición de nuestra delta de Kronecker, vemos que solamente los elementos que son iguales, que corresponderían como que a esta diagonal que tenemos aquí, esos elementos van a ser igual a 1. Todos los demás elementos son 0. ¿Por qué? Porque los índices no son iguales. Entonces, vean que de manera compacta estamos representando estas 9 cantidades en términos de la definición anterior que vimos en la diapositiva previa. Ahora, por ejemplo, también como segundo ejemplo, podemos ver que si multiplicamos dos vectores unitarios, em, producto punto, en, pues esto se simplifica en términos de una delta de Kronecker con subíndice m y n, donde m y n corren desde 1, 2 y 3. Los subíndices m y n no aparecen sin repetición del lado izquierdo de la ecuación, es decir, de este lado. Y por lo tanto, pues deben aparecer en el lado derecho de nuestra expresión. Y cuando tengamos esta situación con los índices, pues le llamaremos índices libres y pueden tomar cualquiera de los valores 1, 2 o 3 o según lo que nos indique el rango. Ahora, dado que tenemos 3 opciones para el valor de m y 3 opciones para el valor de n, encontramos que la ecuación anterior, el producto punto de dos vectores unitarios, representa 9 ecuaciones simultáneamente. ¿Cuáles son? Son estas. De nueva cuenta las hemos escrito en términos de renglones. El producto punto del vector unitario E1 por E1 va a ser igual a 1. El producto punto del vector unitario E1 por E2, vector unitario E2 va a ser 0 porque los índices son distintos. Y así para cada uno de los elementos. Nuevamente vemos que los elementos que están en esta como diagonal van a ser valores 1, mientras que todos los valores restantes son 0. Bien, ahora vamos a proceder a identificar sistemas simétricos y asimétricos que nos va a permitir entonces también establecer una paridad. Y bien, vamos a definir un sistema, cuando un sistema con subíndices y superíndices diremos que es simétrico en dos de sus índices si los componentes no cambian cuando se intercambian los índices. Aquí, a modo de ejemplo, tomemos este sistema de tercer orden, el sistema T con subíndice I, J, K, es simétrico en los índices I y K si tenemos que del lado izquierdo nuestro sistema T con subíndice I, J, K va a ser igual al mismo sistema pero con índice K, J, I para todo valor de I, J y K. Este sería un sistema simétrico. Y mientras que un sistema asimétrico en dos de sus índices pues se va a presentar cuando los componentes cambian de signo, esto debido al intercambio de los índices.
Por ejemplo, ahora tenemos un sistema de cuarto orden, tenemos 4 subíndices I, J, K y L. Es asimétrico en los índices I y L. Sí, ahora tenemos aquí del lado derecho un signo menos, un signo negativo, y el orden de los índices ha cambiado, L, J, K e I, para todo valor de I, J y K. Bien, otro ejemplo, vamos a verlo en este sistema de tercer orden, el sistema A con su índice P, R y S, donde P, R y S es igual a 1, 2, 3. Es decir, en este caso cada uno de estos índices recorre estos valores y es completamente asimétrico en todos sus índices. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Entonces tendríamos estas expresiones donde aquí ya tenemos un signo negativo, el orden de los índices cambia, tenemos una reexpresión del sistema con un cambio de los signos, de los índices, perdón. De nueva cuenta tenemos un signo negativo, quiere decir que va cambiando el orden de los índices y así con estos otros dos. Y bien, entonces tendríamos que con esta situación, con este ejemplo de 3 índices y cada uno de ellos toma los valores 1, 2, 3, tendríamos un sistema con 27 elementos. Y 21 de esos elementos son 0, y es decir, estos 6 que tenemos aquí pues son los valores que no son nulos. Y aquí dejamos este enunciado, que sería un buen ejercicio demostrar que este sistema pues tiene 27 elementos. Es decir, tendríamos que hacer la revisión explícita de cada uno de las combinaciones con los índices. Y cuando decimos sería un buen ejercicio, no es que tengan que hacer el ejercicio, más bien sería una buena ayuda que ustedes hicieran el desarrollo. Y bien, entonces de esos 6 elementos que mostramos y que son distintos de 0, están todos relacionados entre sí a través de las ecuaciones cuando P, R y S valen 1, 2 y 3. Y entonces lo que estamos diciendo que el sistema anterior tiene solo un componente independiente. Bien, vamos ahora a revisar la convención de la suma. Y en este caso, esta convención de la suma nos dice que siempre que tengamos una expresión donde hay un índice que aparece 2 veces en el mismo lado de la ecuación o término dentro de una ecuación, se entiende que representa una suma en estos índices repetidos. ¿Okay? Y la suma siempre va a estar por encima de los valores enteros especificados por el rango. Un índice repetido se llama índice de suma, mientras que un índice no repetido se llama índice libre. Y la convención de suma requiere que nunca se debe de permitir que un índice de suma aparezca más de 2 veces en una expresión dada. Debido a esta regla, a veces es necesario que ocupemos un símbolo de suma ficticio o mudo por otro símbolo ficticio o mudo también, que esto nos evita que aparezcan 3 o más índices en el mismo lado de la ecuación. Bien, entonces lo que estamos viendo finalmente en este desarrollo, ya con un par de convenciones adicionales identificando sistemas simétricos y asimétricos, es que nuevamente podemos representar de forma concisa muchas ecuaciones complejas. Y esta notación la vamos a encontrar para definir componentes tensoriales y las operaciones asociadas con los tensores. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un sistema, 2 ecuaciones. Recordemos el álgebra lineal, 2 sistemas de ecuaciones simultáneas, y vemos que estos 2 sistemas Y1 y Y2 están en términos de cantidades A1, 1, X1 más A1, 2, X2, mientras que Y2 tiene esta expresión. Bien, y entonces lo que podemos encontrar es que esta expresión se puede simplificar en una sola ecuación al introducir un índice mudo, vamos a llamarle K, y esa simplificación o esa compactación de la notación la vemos a continuación. Entonces podríamos escribir Y sub K, tal que va a ser igual a esta cantidad AK1 por X1 más AK2 por X2. Y K es un índice subíndice que corre de 1 a 2. Y entonces la convención de rango establece que si K es un libre de tener cualquiera de los valores, K es un índice libre. Y bien, podemos ahora ocupar un símbolo de suma y escribirlo de la siguiente forma. Vean que después de este igual, tenemos aquí la suma con el índice que va de igual a 1 hasta 2 de la expresión AKI por XI. Y esto es exactamente el desarrollo anterior. Y es el índice mudo de la suma. Vemos que se repite en cada uno de los elementos de nuestra expresión.
Y entonces si quitamos el símbolo de la suma, es decir, la sigma, que representa precisamente esta operación de suma, ocupamos ahora la convención de la suma, tenemos que la siguiente expresión YK va a ser igual a KI por XI, donde I y el índice K corren de 1 a 2. Entonces vean que de nuestro sistema inicial de dos ecuaciones lineales, la notación se ha compactado demasiado y entonces tenemos esta nueva expresión. Entonces vean que si para un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones es práctico, pues vamos a ver poco a poco en el desarrollo del curso que la notación de índices va a ser bastante práctica. Bien, ahora tenemos que el subíndice I se repite y la convención de suma requiere que se realice una suma dejando que el subíndice tome los valores especificados por el rango y luego sumamos los resultados. Cuando el índice K, que aparece solo una vez a la izquierda y solo una vez a la derecha, ese va a ser nuestro índice libre. Y aquí hay que señalar que tanto K como el subíndice I son subíndices ficticios o mudos y podemos cambiarlos por cualquier otra letra, obviamente siguiendo las reglas que mencionamos. Entonces cambiamos K e I por los índices N y M y obtenemos exactamente nuestra misma expresión. Aquí hemos compactado toda la expresión anterior y no importa si le llevamos K o I o N y M. Bien, entonces si tenemos ahora esta notación de N y M, podemos sumar sobre el índice M y obtenemos que ahora nuestro desarrollo YN pues va a ser igual al producto de AN1 por X1 más AN2 por X2. Y ahora dejamos que el índice libre N tome los valores de 1 y 2 y recuperamos las dos ecuaciones iniciales de este ejemplo. Y así podemos tomar más ejemplos y ver que precisamente el uso de las convenciones, la notación de índices, simplifica mucho el manejo de expresiones. Bien, ahora vamos a considerar un sistema YI dado por esta expresión que multiplica a y j por xj, donde los índices i y j corren de 1, 2 y 3, y un sistema xi que está compuesto por el producto de b y j por zj, donde también i y j corren de 1, 2 y 3. Y nos piden resolver para la variable x, para la variable y en términos de la variable z. Entonces, lo que tenemos que hacer, podemos hacer una representación matricial de las dos ecuaciones y aquí tendríamos esta representación. Tenemos nuestro vector columna y1, y2 y y3 dado por esa matriz simétrica de 3×3, una matriz cuadrada, perdón, y del lado derecho el vector columna x1, x2. x1, x2 y x3 también va a ser igual a un producto de una matriz cuadrada de 3×3 por un vector columna z1, z2 y z3. Entonces podríamos hacer la representación de este producto de la variable y en términos de la variable z. Básicamente lo que consistiría es hacer este producto, donde aquí tenemos una matriz de 3×3 multiplicada por otra matriz de 3×3 y una matriz columna de 3 renglones y una columna. Pero pues esto ya sería hacer un producto matricial como lo sabemos hacer del álgebra, pero podemos ocupar la notación de índices para simplificarlo. Si sabemos que yn es igual a esta cantidad a con subíndice n por m, subíndice nm por xm, donde n y m corren desde 1, 2 y 3, mientras que xm sub m es igual al producto de v por subíndice mj por z, con subíndice j, donde mj corren desde 1, 2 y 3. Entonces lo que podemos hacer es cambiar deliberadamente los índices, de modo que cuando sustituimos bxm de una ecuación a la otra, el índice de suma no se repite más de 2 veces. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos ahora, ya la representación en términos de notación de índices de la ecuación matricial. Tenemos la cantidad a, n, subíndice nm por b, subíndice mj por z, subíndice j, donde m, n y j son índices que corren desde 1, 2 y 3. Entonces encontramos aquí que el subíndice n se presenta solamente una vez, por lo tanto representa el índice libre. M se presenta una vez de este lado en A, en B se presenta también. Y J se presenta el subíndice J se presenta en B y en Z. Por lo que entonces M y J son los índices mudos para la suma.
Bien, entonces también ahora podemos hacer ya un conjunto de operaciones. Vamos a revisar las primeras, que serán la suma, la multiplicación y la contracción en los índices. Y veremos las definiciones. Vamos a ocupar la suma como aquella operación algebraica, o ya sea la resta también, cuando tenemos sistemas del mismo tipo y orden, que ya definimos previamente. Y esto implica, o esto representa, que podemos sumar o restar componentes similares en sistemas. Entonces, si tengo un sistema A con subíndice JK, superíndice I, y un sistema B con subíndice JK y superíndice I, pues esto lo puedo ver como un sistema C con subíndice JK y superíndice I, dado por la suma de cada uno de los componentes de estos dos sistemas. Y vemos que precisamente esta suma es consistente porque los sistemas A y B son del mismo orden. Y cuando trabajemos con el producto de dos sistemas, lo vamos a multiplicar componente por componente del primer sistema por cada componente del segundo sistema. Y esta operación le llamaremos producto externo. El orden de un sistema de producto, más bien el resultado de hacer el producto de dos sistemas, pues va a ser la suma de los órdenes de los dos sistemas que estamos ocupando al momento de hacer el producto. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un sistema A, subíndice J y superíndice I, es un sistema de segundo orden, mientras que el sistema B, con superíndice M, N y L, es un sistema de tercer orden. Y todos los índices corren de 1 a n. Entonces el producto del sistema A para el sistema B pues va a ser un sistema C con subíndice J y superíndice I, M, N y L, y entonces será un sistema de quinto orden. Y entonces este sistema me está representando n a la elevado a la quinta potencia de términos construidos a partir de todos los productos posibles de los componentes del sistema A con los componentes del sistema B. Bien, y ahora la contracción la vamos a definir cuando un índice inferior se iguala a un índice superior y se invoca la convención de la suma. Por ejemplo, si tenemos un sistema de quinto orden C con subíndice J, superíndice I, M, N, L, y hacemos que I sea igual a J para luego hacer la suma, entonces hemos formado el sistema. Nos vamos a fijar primero en esta segunda expresión. I es igual a J, entonces aquí arriba tenemos, en vez de tener I, tenemos J, M, N y L. Y entonces podemos hacer, ocupamos la convención de la suma, C, sub 1, super 1, M, N, L, más C sub 2, super 2, M, N, L, etcétera, hasta el componente C sub N mayúscula, superíndice N mayúscula, M, N y L. Y el primer elemento pues representa, como lo habíamos dicho, debido a la convención de la suma, este sistema C, M, N y L. Y entonces ahora tenemos que este sistema o este símbolo representa el sistema de tercer orden que se obtiene cuando hacemos la contracción. Bien, y aquí el punto importante es que cuando se tiene una operación de contracción, el sistema resultante siempre es de orden 2 veces menor que el sistema original. Y entonces habrá ocasiones o condiciones especiales en donde está permitido realizar una contracción en dos índices minúsculos. Bien, vamos a ver ahora el uso de dos símbolos importantes en la notación de índices. Y el primero de ellos será el símbolo de la E-permutación, que también lo van a conocer como tensor alterno. Y entonces este símbolo de permutación pues propiamente está muy de la mano, va muy de la mano con las permutaciones. Sabemos que una permutación es un arreglo de cosas, y cuando cambiamos el orden de la disposición de esas cosas tenemos una nueva permutación. Y vamos a definir una transposición como el intercambio de dos términos consecutivos en un arreglo. Esto también ya lo habrán revisado ustedes en su curso de álgebra. Y bien, entonces veamos que si tenemos esta secuencia de dígitos 1, 2 y 3 y queremos llevarla a la secuencia 3, 2, 1, haciendo una serie de transposiciones, pues veamos cuáles son los pasos. Podemos comenzar con hacer un intercambio en el orden de 1, 2, 3 si intercambiamos 2 y 3. Y esta será nuestra primera transposición. Y esto nos devuelve el orden de los dígitos 1, 3 y 2.
Luego necesitamos hacer un intercambio de los dígitos 1 y 3, que será nuestra segunda transposición, y esto nos devuelve ahora el ordenamiento 3, 1 y 2. Y finalmente, pues ya nos restaría intercambiar los dígitos 1 y 2, que sería nuestra tercera transposición, para lograr la secuencia que se requería, la 3, 2, 1. Y bien, entonces lo que hemos encontrado que el número de transposiciones para llevar la secuencia 1, 2, 3 a la 3, 2, 1 es de 3, que en este caso corresponde a un número impar. Y podemos también hacer un manejo distinto, ocupar distintas transposiciones que nos llevarían también a este mismo resultado, pero no importa el orden que sigamos, siempre vamos a encontrar que llegaríamos a un número impar de transposiciones. ¿Ok? Eso es un resultado importante que aquí no lo vamos a demostrar. Y bien, entonces el número total de formas posibles para ordenar los dígitos 1, 2 y 3 es 6. Y esto lo sabemos porque para el primer dígito tenemos 3 opciones, ya sea 1, ya sea 2 o ya sea 3. Y luego, al haber definido el primero, pues el segundo nos quedan 2 dígitos. Y entonces el número restante sería el último dígito, que esto también es algo que ustedes ya conocen del álgebra. Y entonces este producto lo podemos representar en términos de 3 factorial, que es el valor de 6. Y este sería el número de permutaciones para estos dígitos 1, 2 y 3. Y entonces podemos estudiar cuál es el valor del signo, esa paridad para esas permutaciones. Entonces, para la primera, 1, 2 y 3 sería una permutación par. La siguiente sería un número impar. Esta permutación sería par. Y lo mismo para las siguientes. Entonces, lo que vamos a definir es definir si la permutación es par o impar, dependiendo si hay un número par o impar de transposiciones de los dígitos. Y quizá también ya hayan revisado la siguiente regla, aquí le llamamos una regla mnemónica, para recordar las permutaciones pares e impares de esa secuencia 1, 2 y 3. Entonces, si tenemos este arreglo y si seguimos sentido horario del reloj con 1, 2 y 3, esas permutaciones serían pares y nos daría la secuencia 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mientras que también con la disposición de 1, 2 y 3 en este orden, pero llevando a cabo una secuencia en el sentido antihorario del reloj, tendríamos permutaciones impares y nos dejaría la secuencia 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y entonces hay que tomar en cuenta que las permutaciones pares de 1, 2, 3 se obtienen seleccionando 3 números consecutivos de esa secuencia 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y en cambio las permutaciones serán impares cuando tenemos 3 números consecutivos de esta secuencia 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y bien, en general podemos conocer el número de permutaciones de n cosas tomadas en m, dadas por esta relación. Esta p, pues sabemos que representa las permutaciones de n cosas tomadas en m, y sería el producto de n por n-1, por n-2, por n menos m más 1. Y entonces aquí si seleccionamos un subconjunto de n objetos de una colección de n, donde m es menor o igual a n, sin tener en cuenta el orden, pues tendríamos una combinación de n objetos tomados a la vez. Y bien, veamos un ejemplo. Tomamos las combinaciones de 3 números tomados de este conjunto, 1, 2, 3, 4, y estas combinaciones serían las que se indican aquí entre paréntesis, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 y 2, 3. Y aquí hay que tomar en cuenta que no estamos considerando las combinaciones. Es decir, todas las demás permutaciones 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, etc. se consideran todas iguales. Y entonces, en general, el número de combinaciones de n objetos tomados en m está dada por esta expresión que ya la conocen. Es decir, tomemos el valor de n factorial entre m factorial por n menos m factorial. Y entonces con este número de permutaciones podemos utilizarlo para definir el símbolo de la e-permutación. Y bien, vamos a definir, punto importante, este símbolo de e-permutación o tensor alternante de la siguiente manera. Ya sea que tengamos una notación con superíndices, donde los índices van desde 1, jk, etcétera, hasta l, o también podemos utilizar una notación con subíndices ijk hasta l, y va a valer 1 si ijkl es una permutación par de la secuencia 1, 2, 3, etcétera, hasta n. Va a valer menos 1 si para los
índices I, J, K, etcétera, hasta L es una permutación impar de esa secuencia 1, 2, 3 hasta N y vale 0 en todos los demás casos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos en este cuarto ejemplo el valor de este símbolo de permutación con subíndice 6, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Y entonces lo que tendríamos que hacer es revisar si esta combinación es una permutación par o impar. Pues hay una regla muy práctica en donde a seguir esta regla nos pide que escribamos los números tal como aparecen y después debajo de ellos escribimos los números enteros de la secuencia 1, 2, 3, etcétera, hasta el 6. Es decir, aquí tenemos el número inicial y después tenemos la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces después los conectamos con una línea. ¿Qué quiere decir esto? Vemos dónde está el primer dígito de 6, buscamos dónde está el otro 6 y trazamos una línea. Lo mismo va a ser para el número 1 y después el número 1 abajo. Trazamos otra línea. Y así hacemos lo mismo para cada uno de los números que aparece. Pero el punto importante es lo siguiente. Hay que fijarnos cuántos cruces se dan en este arreglo. Si aquí vemos, voy de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tendremos 7 intersecciones de líneas que conectan números iguales. Y entonces, como 7 es un número impar, y entonces estamos concluyendo que necesitamos realizar un número impar de transposiciones. Por lo que el valor de esta combinación pues valdría menos 1, de acuerdo a la definición del símbolo de permutación. Y ahora también podemos ver otra parte práctica con la delta de Kronecker, que ya también la hemos conocido, la hemos manejado de hecho ya en esta presentación, diapositivas anteriores, pero ahora podemos hacer la representación en términos de subíndices y superíndices. Entonces la delta de Kronecker la podemos definir, como ya lo habíamos dicho y mencionado previamente, con notación de subíndices, IJ, y también notación de subíndice y superíndice. Y exactamente cumple la misma definición, vale 1 si I es igual a J y 0 si I es distinto de J. Y entonces podemos hacer que la delta de Kronecker en términos de subíndice J y superíndice I, si hacemos que J sea igual a I y luego hacemos la suma, ya habíamos definido eso, se llamaba contracción. Y entonces lo que tendríamos es que tendríamos la delta con subíndice I y superíndice I. Y la suma se realiza también precisamente con los valores del índice I. Por ejemplo, si utilizamos 1, 2, 3, etcétera, hasta n para la delta de Kronecker I super I, pues va a ser igual a delta I 1, más la delta 2, más la delta, etcétera, hasta delta sub n super n. Y entonces sabemos que como tiene el subíndice son iguales, sabemos que el valor es 1 para cada uno de los elementos, y entonces esto me representaría que el valor de esta delta pues sería n. Entonces vean que ahora la delta la podemos también manejar de manera distinta, no solamente con subíndices. A continuación vamos a ver otros ejemplos que no estaban incluidos en la parte cuando se hizo la presentación en la sesión síncrona. Entonces aquí hay material adicional que sí sería importante que revisaran. Bien, entonces en el ejemplo anterior, cuando tenemos 3 dimensiones para la delta de Kronecker J super I con I y J, y que corren de 1, 2 y 3, tendríamos ahora que esta delta, ahora con el índice K, sub K y super K, pues tendríamos algo equivalente. Y bien, entonces, en determinadas circunstancias, la delta de Kronecker se puede escribir solo con subíndices, por ejemplo, este que ya conocemos. Y también habrá otros casos especiales en donde es posible realizar una contracción en los índices inferiores, de modo que la delta I sub I va a valer 3. Bien, otro ejemplo, consideremos el determinante de una matriz A dada por los elementos o las componentes A,
sub i, j se pueden expresar con notación de índices. Ocupamos el símbolo de permutación y el determinante de esta matriz cuadrada de n por n se expresa como, aquí ya sabemos que esto nos representa el determinante de una matriz, y tenemos nuestro símbolo de permutación ijk, y después cada una de las componentes de la matriz A1i, A2j, etcétera, hasta ANK, donde el símbolo de permutación EIJK es un sistema de orden n. Como caso especial, veamos que una matriz de 2×2 tendría la siguiente representación. Ahora tenemos nuestro símbolo de permutación EIJ, después A1i multiplicado por A2j. Vemos que el índice i se repite 2 veces y j también se repite 2 veces. Por lo tanto, la suma se realiza en este rango, 1 y 2. Y el símbolo de permutación es de orden 3. Bien, y para una matriz de 3×3 tendríamos que nuestro determinante estaría dado en términos del símbolo de la permutación por la cantidad e y jk, que multiplica a las componentes a y 1 por aj2 por ak3, y que también va a ser igual al símbolo de permutación ijk, que multiplica a a1i por a2j por a3k, donde i, j, k son los índices de suma y la suma está en el rango 1, 2 y 3. Entonces vean que ahora el obtener un determinante de una matriz de 3×3 se simplifica bastante, y también es una operación equivalente a lo que aprendimos en el curso de álgebra para obtener el determinante por menores. Y bien, entonces el orden de este símbolo de permutación es de orden 3, y pues también podemos intercambiar filas de la matriz para obtener resultados más generales. Ahora, vamos a considerar PQR como una permutación de los enteros 1, 2 y 3, y el determinante lo podemos expresar en términos también del símbolo de permutación y estos elementos: A sub P1, A sub Q2 y A sub R3. Y para la secuencia 1, 2, 3, si PQR es una permutación par, entonces el determinante pues será el valor de A. Si PQR es una permutación impar, entonces el determinante será menos A. Y si PQR no es una permutación, entonces el determinante vale 0. Y entonces podemos escribir de manera equivalente que ese determinante va a estar dado por el símbolo de permutación E sub IJK por A sub PI por A sub J, perdón, A sub QJ por ARK, y esto va a ser igual al símbolo de permutación PQR por el determinante de A. Y entonces podemos ir avanzando con otros ejemplos. Ahora, ¿qué ocurriría si nos encontramos con una expresión de este tipo? El símbolo de permutación de tercer orden IJK por el sistema B con subíndices IJ y sistema C con subíndice I. Esta expresión no tiene sentido, ya que el índice I se repite más de 2 veces. Aquí en el símbolo de permutación, en el sistema B y en el sistema C. Y la conversión de suma no lo permite, entonces esta expresión no tendría sentido. Si quisiéramos realmente sumar sobre un índice que ocurre más de 2 veces, entonces debemos utilizar un signo de suma. Entonces, de manera equivalente, la expresión anterior, que realmente ya tiene un sentido, tendría lo siguiente. Sería una suma desde i igual a 1 hasta n de el símbolo de permutación por el sistema B y por el sistema C. Otro ejemplo, ahora consideremos el producto cruz de dos vectores unitarios, de los vectores unitarios E1, E2 y E3, y de la secuencia 1, 2, 3. Entonces, este producto cruz se puede expresar en términos de la notación de índices de la siguiente manera. I unitario producto cruz por E unitario J, pues va a ser igual a EK si la secuencia 1JK es una permutación par. Va a valer menos EK unitario si IJK es una permutación impar, y vale 0 para todos los demás casos. Y este ejemplo lo podemos escribir en términos de también un símbolo de permutación. Y podemos comprobar o verificar sumando sobre el índice K y escribir las 9 combinaciones posibles para I y J. Otro ejemplo, tomemos dos vectores A sub P con P que va de 1, 2 y 3,
y B sub P, que va desde también con P, 1, 2 y 3. Y el producto cruz de los dos vectores es un vector C con subíndice P, con P 1, 2, 3, y las componentes están dadas de la siguiente manera. El vector CI va a ser igual a el símbolo de permutación IJK por AJ por BK, donde I, J y K corren desde 1, 2 y 3. Y entonces las cantidades CI representan las componentes del vector producto cruz, que en este caso sería aquí la notación A cruz B, y tendríamos aquí la componente C1 por el vector unitario E1, la componente C2 por el vector unitario E2 y C3 componente por el vector unitario E3. Y entonces la ecuación, como vimos, define las componentes de este vector C y se va a llevar a cabo la suma en cada uno de los índices que se repite. Si hacemos la suma sobre el índice K, pues ahora tendríamos que la componente del vector C, pues tendríamos el símbolo de permutación E sub IJ1, sería AJ por B1, más el respectivo símbolo de permutación EIJ2 por la componente AJ y la componente B2, más el tercer símbolo de permutación EIJ3, AJ B3. Y después podemos hacer la suma sobre el índice J, el cual se repite de cada lado de la ecuación, y ocupando precisamente ya la convención de suma, podemos ver que estamos desarrollando cada una de las componentes del producto cruz. Y entonces el último índice que nos queda es el subíndice I, que es un índice libre, y entonces puede tomar cualquiera de los valores 1, 2 y 3. Entonces, dejando que I sea igual a 1, obtendríamos esta componente para el vector C. Con I igual a 2 tendríamos la segunda componente, y con I igual a 3 recuperamos cada una de las componentes del producto vectorial, que también ya conocíamos cómo obtenerlas propiamente desde nuestros cursos de álgebra y mecánica. Entonces vean que aquí el uso de la notación de índices simplifica bastante el trabajo. Y finalmente pues podemos representar el producto cruz de estos dos vectores A cruz B por medio de la notación de índices y utilizando el símbolo de permutación E sub IJK por la componente AJ multiplicada por la componente BK y multiplicada por el respectivo vector unitario EI. Y de esta manera concluimos la primera sesión de trabajo repasando vectores. Les pedimos que estén atentos al canal de YouTube, también por supuesto a la plataforma Moodle. Si les gustó el video, les pedimos por favor que le den un like, ya que de esta manera también podemos generar más contenido que enriquecerá nuestro curso de matemáticas avanzadas de la física. Bien, nos vemos, que tengan buena tarde. Hasta